Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas y domingo a las 21 horas, por Canal 47, Señal Interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a sostener una interesante conversación junto a mi querido amigo Carlos Cabello, junto a nuestra invitada además. Me refiero a Adriana Camila Ampuero Barrientos, chilota, egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dirigente del Movimiento Archipiélago Soberano, fundadora y miembro de la Comisión Jurídica y de Derechos Humanos de la Asamblea Social de Castro, miembro de la Red de Organizaciones Sociales y Asamblea de los Lagos, y hoy convencional constituyente. Ella es independiente del Distrito 26, en representación de las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena. En su paso por la Convención Constitucional, fue electa coordinadora de la Comisión de Descentralización y Enlace Transversal en representación de la Comisión de Forma de Estado. Bienvenida, estimada Adriana, a nuestro programa. Vamos a iniciar un interesante diálogo acerca de tu labor que estás desempeñando como constituyente, convencional constituyente, y quien va a iniciar el diálogo es mi querido amigo Carlos Cabello. Estimado Carlos. Hola Adriana, buenas noches. Un gusto estar contigo y conversar sobre este interesante tema. La derecha, desde un momento de la instalación de la convención, le ha quitado representatividad a esta institución. Tú que has estado trabajando desde dentro de ella, ¿qué opinas sobre esta situación de que la convención no sería representativa de todos los votantes de Chile? Bueno, yo creo que una cosa es lo que se instala a través de la prensa y otra cosa es lo que pasó en la práctica, ¿no? En la práctica, la convención tuvo un 80% de apruebo. Es una cifra, yo creo que no habíamos visto antes en el país. Ningún presidente sale electo con un 80%, ningún diputado sale electo con un 80%, o sea, creo que es algo que probablemente solo habíamos visto a nivel comunal, ¿no? Algunos casos particulares de alcaldes que salen con altos niveles de aprobación, pero no habíamos visto nada a nivel nacional que se acercara a estas cifras. Entonces, evidentemente, la redacción de una nueva constitución era un anhelo, yo creo, de la ciudadanía, pero otra cosa es lo que se instala en la prensa, ¿no? A través de la campaña del rechazo, que ha recibido, yo creo, importantes montos de dinero también de grandes grupos de poder, donde hay también un cerco mediático importante a través del Mercurio, La Tercera, que son medios tradicionales. Hoy día mismo me contactó la radio Bio Bio, están haciendo un reportaje sobre la industria del salmón y la Convención Constitucional, y yo les digo, bueno, ¿qué voy a hablar con ustedes si la convención no ha aprobado nada al respecto? Yo no puedo hablar sobre especulaciones, lo que ustedes hacen es montar una especulación, ¿no? Y me dicen, no, es que bueno, queremos saber cómo va a impactar la convención. Y yo le digo, ¿cómo vamos a hablar de eso si no, la convención no ha aprobado nada al respecto? Entonces, lo único que hemos aprobado es que Chile es un país oceánico y que el Estado tiene el deber de reparación de los mares, que es algo normal, es algo que está en todos los textos constitucionales modernos. Pero yo creo que hay una intencionalidad también ahí de polemizar ciertos temas, de instalar algunas noticias falsas, como que vamos a acabar con el país, que vamos a cambiar la bandera, el himno, que no vamos a aprobar el derecho a propiedad, que es un derecho que está en todas las constituciones del mundo. Yo creo que hasta la constitución del Congo debe tener el derecho a la propiedad, entonces son absurdos que se instalan, ¿no? Creo que son polémicas. Y lo que buscan es un objetivo claro, que es dejar como el sector democrático a quienes aspiran a mantener las ideas bases de la Constitución del 80. O sea, se está tratando de instalar la idea de que aquellos que quieren sostener la Constitución del 80 son realmente democráticos y los demás no. Y eso es una idea bastante compleja, ¿no? Lamentablemente la gente
opera y funciona a través del miedo. Eso ha pasado no solo acá en Chile, ¿no? Ha pasado con Trump, con Bolsonaro, etcétera, etcétera. Entonces es algo ya probado. De hecho, hay convencionales del rechazo que han viajado incluso a España a aprender estas técnicas de confusión, ¿no? A través de la prensa. Estuvieron reunidos con Vox en España, viendo ya las tácticas del rechazo. Así que ha sido lamentable, yo creo. Adriana, bueno, voy a retomar o sea, más que retomar, a consultarte por la labor que estás desempeñando tú, porque podemos hablar largamente de lo que está ocurriendo por el lado de la derecha para poder, entre comillas, hacer fracasar este proceso que está apoyado largamente por la mayoría de los ciudadanos de este país. Bueno, tu labor dice que eres coordinadora de una comisión que es de descentralización y enlace transversal en representación de la Comisión de Forma de Estado. ¿Qué significa eso para nuestros televidentes y para nosotros también? Bueno, la convención se dividió en 2 etapas. La primera es la etapa de reglamento. Recordemos que nosotros empezamos sin ningún tipo de reglamento. Sin reglamento no se pueden redactar las leyes, ¿no? No existe el procedimiento de redacción normativo, no existe la participación ciudadana descentralizada, no existe nada. Entonces nosotros partimos de cero y tuvimos que los 3 primeros meses dedicarnos a la construcción de este reglamento, que se hizo en tiempo récord, ¿no? Se instaló también por el sector del rechazo, que nos estábamos demorando mucho, que no estaban aprobándose las normas. Bueno, el Congreso Nacional se demoró 4 años en hacer su reglamento. Nosotros nos demoramos 3 meses. Es el nivel de rapidez con el que funciona la convención. Y en ese contexto se crearon varias comisiones, dentro de las cuales estuvo la Comisión de Descentralización, encargada de diseñar el funcionamiento descentralizado de la convención y de tomar audiencias públicas en materia de descentralización del Estado, que luego se tomaron como un paquete de información que pasó a la Comisión de Forma de Estado, que es la comisión que yo integro actualmente, donde fui, en la primera comisión de descentralización fui coordinadora, y fui electa por unanimidad también, que fue algo como bien novedoso en su época en la convención, no habían muchas unanimidades en esa época. Y luego en la segunda etapa, cuando entramos a la Comisión de Forma de Estado con todo este paquete informativo que venía desde la comisión anterior, me nombraron enlace transversal, por lo mismo, porque yo manejaba bien esta información, y los enlaces transversales lo que hacen es llevar un registro detallado de lo que están aprobando todas las comisiones y cuáles son las materias donde hay cruces normativos, donde tenemos sí o sí que ponernos de acuerdo. Por darte un ejemplo, cuando nosotros hablamos de las asambleas regionales, tenemos que tener en cuenta también cuáles van a ser las competencias del Congreso Nacional en materia regional, ¿no? Así que ahí hay cruces normativos que son interesantes. Somos como la campanita de alerta en el fondo. Pues un trabajo arduo, no menor. Sí. Carlos. En la Comisión de Descentralización, muchas personas creen que la nueva región o posible nueva región de Chiloé ya estaría establecida en la Constitución, y yo creo que ese es un error. ¿Cómo es el proceso de esta situación? Bueno, es un proceso complejo que está pensado como un péndulo, ¿no? Uno aprueba algo en la comisión respectiva, en este caso la Comisión de Forma de Estado, uno lo aprueba primero en general, luego esa materia que se aprobó en general, la idea de legislar, está sujeta a indicaciones por parte de los convencionales, que pueden modificar, alterar, ampliar o restringir una norma. Luego se votan esas indicaciones en particular. Y ese texto que quedó, que es la norma más las indicaciones, pasa al pleno de la convención. En ese momento estamos ahora, en el momento en que pasa de la comisión al pleno. En el pleno también se vota en particular y en general. Primero la idea de legislar en el pleno y luego las particularidades. Si se rechaza en el pleno, no significa que esa norma se desecha, sino que vuelve a la comisión. Se mejora la norma y luego vuelve al pleno. Por eso es un sistema de péndulo. Y en ese contexto nosotros todavía tenemos una larga tarea, ¿no? Tenemos primero la madre de las batallas, y es que conseguir los 103 votos de los convencionales constituyentes en el pleno,
y en el caso de no conseguirlo, mejorar la norma en comisión para que vuelva al Pleno en búsqueda de los 103 votos. Adriana, por lo que está señalando entonces, está en una etapa primera de revisión, de aprobación o de buscar el apoyo para que Chiloé sea región. Ahora ya estamos en búsqueda de apoyo, porque ya pasó al Pleno, va a pasar al Pleno y se va a sancionar en el Pleno, y si obtienen los 103 votos va a pasar al texto permanente de la nueva Constitución. Entonces, en este momento nosotros estamos en labor de lobby derechamente para conseguir esos 103 votos. Ya, ahora para tener claridad en este punto, estamos hablando de que se está solicitando de que Chiloé sea región en general, o ya está armado cómo sería en particular esta región, quién la constituiría, a qué se dedicaría, etcétera, 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 de cuáles son los recursos, de dónde se obtendrían, porque es importante saber eso también. Sí, bueno, las constituciones no entran en ese detalle, esa es materia legislativa, eso lo tiene que hacer el Congreso Nacional. La Constitución nos va a decir quién va a ser el gobernador, cuánto se le va a pagar, cuáles son los funcionarios, eso no lo hacen las constituciones. La Constitución lo que hace es enviar un mandato al legislador, y es decirle, usted tiene, lo que dice la norma ahora con indicaciones presentadas, lo que dice es que el legislador, el Congreso Nacional, tiene la obligación de crear una ley que consagre todas las regiones de Chile, incluida Chiloé y Aconcagua, que son las regiones nuevas, las nuevas demandas territoriales. ¿Cómo se hace eso? A través de procesos participativos, eso es lo que indica la norma. Van a venir más indicaciones transitorias respecto a esta norma, en la etapa de transitorias, que todavía no llegamos a eso, donde los convencionales lo que quieren es someterlo a plebiscito. Es decir, vamos a entregarle un mandato al legislador para que en el lapso de 3 o 4 meses convoque un plebiscito. 3 o 4 meses desde que se aprueba la Constitución. Podrían ser 5 máximo, yo creo, pero no más allá de eso. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Convoca un plebiscito en Chiloé y en Aconcagua, y le pregunta a la gente, ¿quiere usted ser región? La gente vota, y en función de eso, el resultado es vinculante para el Congreso Nacional. Es decir, si la mayoría de la gente nos dice que quiere ser región, ese es un mandato al legislador, al Congreso Nacional, que está obligado a dictar una ley que diga que Chiloé es región. Y luego comienza el proceso de implementación de esta región, donde vamos a tener que, evidentemente, elegir a nuestros representantes locales, ¿no? A los asambleístas, al gobernador, etcétera. Y va a tener que haber también una transferencia financiera desde el Estado a esta nueva región que se está creando. Entonces, eso toma tiempo, no es de un día para otro, no es que se dicte la Constitución y ya somos región, no es así. ¿No? Requiere una transitoriedad, y eso también tenemos que diseñarlo de muy buena manera, de manera que sea rápido, ágil, pero también de manera responsable, ¿no? Adriana, ¿existe ya una visión de que la mayoría de los habitantes de Chiloé quieren ser región? ¿Por qué se llega a esa petición? ¿Cómo se hizo? Bueno, yo tengo la convicción de que las y los chilotes posicionan esto como una demanda prioritaria. ¿Por qué lo sabemos? Porque durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, antes diría yo incluso, probablemente septiembre también, con Julio iniciamos un proceso de cabildos constituyentes en Chiloé, donde hicimos no uno, sino varios cabildos por comuna. Algunos los hicimos separados, otros los hicimos juntos. Algunos fueron masivos, el de Ancú fueron 180 personas, el de Quinchao fueron 250 personas, llegaron gente incluso de la isla de Desertores. Hemos tenido cabildos, muchos cabildos, y la mayoría bien masivos también. Y en ese contexto, la demanda prioritaria de todos los chilotes era Chiloé región. De hecho, incluso nos reíamos un poco porque Gaspar Domínguez, que también ahora es vicepresidente de la convención y él es convencional por Palena, por este distrito también, me decía, Adriana, yo me subo al canal de Chacao, al ferry, y me empiezan a atacar con Chiloé región. O sea, ¿qué les pasa a los chilotes que quieren ser región? Están todos locos. Y yo le digo, bueno,
esto es una demanda que nosotros nos encontramos todos los días. Con Julio, no es que se nos ocurrió a nosotros el tema de Chiloé Región, era una demanda muy patente, casi más patente que la descentralización, la salud, la educación, era algo que se mencionaba sí o sí en todos los cabildos, la gente nos insistía mucho con esto. Entonces, ese pulso ciudadano que nosotros tenemos nos lleva a pensar que esto es una demanda prioritaria. Es más, yo creo que es muy bueno también que nosotros le entreguemos el mandato al legislador de hacer una consulta, un plebiscito vinculante, porque vamos a ver manifestada ahí, evidentemente, yo creo, la voluntad de las y los chilotes de manera mucho más patente, que nunca se ha medido antes tampoco. Entonces, yo tengo absoluta convicción de que cualquier plebiscito que se haga en la materia va a ser aprobado por amplia mayoría, porque en la práctica nosotros nos encontramos con que esta es una demanda prioritaria para el distrito. Bien. Adriana, Jorge. aprovechando que yo recién también me estoy integrando, pero por ejemplo, estos temas no quedan escritos en la Constitución, o sí que pudiese quedar inscrito que Chile pudiese aumentar su cantidad de regiones. Bueno, esa es la discusión, ¿no? Y por eso son tan difíciles de conseguir los 103 votos, porque hay una parte de los convencionales que cree que la Constitución no tiene que establecer las regiones. ¿Por qué? Porque si uno las establece constitucionalmente, además las petrifica, ¿no? Vuelve mucho más difícil cambiar la configuración regional del país en un futuro cercano, que es razonable, ¿no? Tiene sentido. Sí. La mayoría de estos convencionales cree que debe estar establecido por ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta iniciativa popular, que en principio iba directamente al texto constitucional, se transformó en una iniciativa transitoria, que le da un mandato en un plazo determinado al legislador para fijar estas regiones. Entonces, eso resuelve muchos nudos. A muchos les hace sentido que sea el legislador el que fije las regiones y no la Constitución. Si tú me lo preguntas a mí, yo creo que no es tan complejo en realidad. ¿Eh? Constituciones como la de España o como la de Italia, que fijan estados regionales también, consagran cuáles son sus autonomías regionales. Ahora, si no tenemos los 103 votos, tenemos que buscar las alternativas. Y las alternativas son esas: entregarle un mandato al legislador para que haga un plebiscito vinculante, para que se cree la nueva región de Chiloé en un plazo acotado, que cumple la misma finalidad que estábamos buscando, ¿no? Y ese es más o menos el tránsito que ha hecho la norma dentro de la Convención Constitucional. Así que, bueno, vamos a ver si a través de estas indicaciones que modifican la norma tenemos o no los 103 votos. Estamos ya, como les decía, en el lobby pertinente para que eso pase. ¿Crees tú que el trabajo que están realizando los constituyentes en pos de entregarnos un texto que nos rija a todos los chilenos, van a tener que solicitar un plazo o se va a terminar en los tiempos señalados por la norma, digamos? Bueno, esa es una pregunta fácil y difícil a la vez, porque es fácil responderlo. Nosotros tenemos la voluntad de terminar en tiempo y forma. De hecho, ayer mismo lo dijo en público la presidenta de la convención. Nosotros no queremos extender esto más de lo que nos corresponde constitucionalmente, que son 9 meses más 3 meses de prórroga que se solicitaron justamente ayer en la convención. Esos 3 meses están solicitados. Entonces vamos a cumplir 1 año de redacción de la Constitución tal cual como nos habilita el texto constitucional actual. No queremos extendernos más allá de eso. Ahora, ¿por qué eso es complejo? Porque estamos en jornadas laborales de locos, yo creo. Estamos trabajando de las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada todos los días. Volvimos hábiles los sábados porque necesitamos sesionar los sábados. Los domingos tenemos reuniones, no tenemos feriados. Yo el mismo 24 de diciembre, que fue Navidad, estuve trabajando en 3 iniciativas distintas. Entonces, en la práctica ha sido una tortura, yo creo. Ha sido muy complejo, estamos muy, muy agotados, pero no tenemos ninguna intención de no terminar en plazo. Así que le estamos poniendo todo el color posible. Bien. Carlos. Sobre lo mismo, ¿no es un poco, digamos, perjudicial para el rendimiento de ustedes tener tanto trabajo en tan poco tiempo? ¿No sería a lo mejor un cansancio que no permitiera que las decisiones fueran las más adecuadas?
No, yo creo que no, la verdad, porque el grueso del trabajo constitucional ya está presentado, las iniciativas están presentadas. Eso se trabajó en un tiempo prudente, con plazos prudentes también, donde presentamos más de 1030 iniciativas de norma constitucional. Además, ingresaron las iniciativas populares. Entonces, el periodo en el que estamos ahora, que es un periodo donde estamos trabajando muchísimo, es un periodo de votación, ¿no? De definiciones, pero esas definiciones se toman también en equipo, no es que uno se arranque mucho con los tarros tampoco. Entonces, estamos cansados, sí, pero es lo que nos toca hacer y creo que eso no afecta las decisiones en sí. Probablemente lo que afecta es que nosotros dormimos menos o sacrificamos vida familiar por estar haciendo lo que hacemos, ¿no? Pero Así no es. creo que estemos en el punto así como de estar haciendo tonteras por estar cansados, no pasa eso en la práctica. Buena parte de la convención somos gente como que está acostumbrada a un ritmo, yo creo, de participación popular importante. Somos gente que viene de los territorios y que está un poco acostumbrada también a multiplicarse por mil en este tipo Ujú. de iniciativas. Adriana, yo siento, ¿me están escuchando, queridos Sí, sí, compañeros? sí, Sí. Que sí, como los plazos son igualmente acotados, pudiese haber quizás un sentimiento de preocupación o de ansiedad, porque por los tiempos limitados a los que te estás refiriendo. Ahora, igualmente algunos convencionales están diciendo que la convención está viviendo una crisis. Eso lo escuché en CNN al constituyente Hernán Larraín. ¿Estás de acuerdo con esa opinión? No, que generalmente no estoy de acuerdo ni en forma ni en fondo con Hernán Larraín, ¿no? Se los digo de inmediato. Creo creo que es el sector del rechazo, que están ¿Es el haciendo una sector de labor. derecha que políticamente hablando? Sí, creo que es un sector que se mueve de una manera bien curiosa y bien compleja también, creo yo, porque uno esperaría que los sectores que votaron rechazo, que es perfectamente válido, uno puede votar rechazo, uno esperaría que ellos apuntaran al fondo de esa postura, que es mantener la Constitución del 80. Entonces, si uno es convencional, votó rechazo y le gusta la Constitución del 80, qué hace uno? Intenta negociar, ¿no? Para que ciertas cosas queden, en la propiedad, la vida, etcétera, la libertad de educación, no sé. Uno va moviéndose en función del trabajo que le toca hacer, que es, ojalá, sostener la Constitución del 80 para los convencionales que son del rechazo. Pero ellos no adoptaron esa actitud de trabajo, adoptaron una actitud que tiene que ver con el rechazo del plebiscito de salida, es decir, con el rechazo de su propio trabajo. Eso es algo muy complejo, porque la mayoría de las normas, más del 50% de las normas que se han aprobado en la convención, se han aprobado por más de 120 votos, lo que significa que incluso la derecha, o algún sector de la derecha, está concurriendo a votar favorablemente esas normas. Sin así es. embargo, están instalando la idea de que han sido excluidos del debate constitucional. Yo formo parte de la Comisión de Forma de Estado, donde acabamos de votar el informe de gobiernos locales con un 70% de unanimidad, lo que significa que incluso la derecha concurrió favorablemente en esas normas. Pero, ¿qué es lo que ve uno para afuera? Uno ve instalada la campaña del rechazo por parte de los propios convencionales, es decir, torpedean su propio trabajo. Es muy extraño y es muy complejo también. Salen a la prensa a decir, estamos excluidos, nuestras iniciativas no se están acogiendo, y eso es falso. O sea, yo vengo de una comisión que aprueba normas con un 70-80% de unanimidad. O sea, es realmente una postura inentendible, yo creo, a estas alturas, que viene pauteada, yo creo, ni siquiera por ellos mismos, sino que por sus propios partidos. Sus partidos tomaron una decisión el día 1 de la convención, que fue instalar la campaña del rechazo del plebiscito de salida, en lugar de hacer lo que realmente tenían que hacer, que era tratar de mantener aquellas cosas que consideraban que eran buenas de la Constitución del 80. Así que bueno, eso va a pasar la cuenta al final, ¿no? Claro, igual yo creo que toda la ciudadanía está consciente de que ustedes, como tú lo estás mencionando acá, están trabajando a full. Y son muchas horas de trabajo y yo creo que eso se reconoce, pero igual en la prensa se menciona que hay problemas y se habla, por ejemplo, de esta crisis. Yo por ejemplo, no tengo claro cuando se hablaba incluso de
una tercera vía en el plebiscito de salida y en el apruebo o rechazo. Ahora, ¿cuáles son las opiniones que hay dentro de los convencionales? Y que esto también de esta Comisión de Venecia, que también se desconoce un poco. Por favor. Sí, bueno, la Comisión de Venecia lo que hizo fue recomendar que ojalá no hubieran innovaciones en el proceso constituyente, es decir, que no se cambiaran las reglas del juego en el intertanto, ¿no? Pero igual es yo una creo que opción, estos son, no, o sea, son cosas a las cuales yo creo se está apuntando de manera desesperada por parte de un sector que quiere desconocer la voluntad ciudadana. O sea, la gente votó 80% apruebo, quiere una nueva una constitución que consagre justicia, dignidad para el pueblo, que recupere el agua, que proteja el medio ambiente, que nos entregue dignidad a través de las pensiones, de la vivienda digna. O sea, esa fue la voluntad popular, ¿no? Cuando se va avanzando en el proceso constituyente y se va consagrando esta voluntad popular, se está consagrando, van a haber sectores a los cuales les molesta, sectores que no quieren que cambie nada, porque están además percibiendo rentabilidad de la Constitución del 80, ¿no? Que fue diseñada para un sector minoritario de la población. Y este sector minoritario tiene los medios, tiene el poder, tiene el dinero para instalar una campaña mediática de proporciones, y lo está haciendo, ¿no? Y incluso cuando ven que eso no funciona de la forma que quisieran que funciona, salen con otras triquiñuelas, que no, que pongamos una tercera vía, que no, que elijamos a otros constituyentes, estos no nos gustan. Han salido con todas las posibilidades habidas y por haber. Incluso han instalado la idea de que si pedimos que se alargue el plazo de la convención, entonces tenemos que elegir a otros convencionales, distintos de los que ya fueron electos. Imagínense el embrollo que eso genera, que hay un grupo de convencionales que presentó todas las normas, que la aprobó, y que luego venga otro grupo de convencionales que no tiene idea de las normas que se aprobaron, y que sean los encargados de continuar el trabajo legislativo. O sea, es una locura por donde se mire. Creo que son medidas desesperadas que se están instalando para torpedear el proceso constituyente, y creo que es perjudicial también para el proceso de empezar a cambiar las reglas del juego en este momento. Así es. Un poco para apoyar y para que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes y para nuestros telespectadores entendamos que este proceso democrático es primera vez que se está haciendo en este país, que en dictadura se hizo entre cuatro paredes, que nadie intervino, se hizo una constitución a la medida, un traje a la medida para el 1.5 más rico de este país. Por lo tanto, es obvio que el sector de la derecha va a tratar de boicotear esta posibilidad, que desde mi punto de vista no tiene ninguna, por la alta votación y porque el pueblo así lo exige, de que exista una nueva constitución democrática que proteja y cautele nuestros derechos en todo sentido como ciudadanos. Por lo tanto, hay que respaldar el trabajo que están haciendo todos ustedes y llegar, ¿no es cierto?, a un buen puerto para el día en que tengamos que aprobar este proceso. Y punto. Pero tienen en contra un poder económico tan grande que eso la gente lo tiene que entender. La cantidad de dinero y de posibilidades de intervenir del sector de la derecha de este país es tan grande que tienes que estar lidiando día a día, como lo hacen ustedes, con este tema. Noticias falsas, publicaciones en radio, televisión, diarios, porque tienen esos medios. Pero bueno, ya eso se terminó, cambió la mentalidad de este país, por lo tanto, yo creo que ustedes van a terminar muy bien este proceso. Bueno, este breve discurso es solamente para señalar que vamos a hacer un breve corte y volvemos en unos minutos, estimados televidentes. Vamos y volvemos. Hola, soy Javier Cabellos Tom, médico veterinario y chilote, presidente y fundador de Chiloé Silvestre, el Centro de Conservación de la Biodiversidad.
Chiloé Silvestre es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2009 para contribuir a la conservación de la biodiversidad de Chiloé y del país completo. Chiloé Silvestre está ubicado en el sector de Nalvajo de la comuna de Ancud, en lo que es la Reserva Marina de Puyinque, una de las 2 reservas marinas que existen en la región de los lagos. Tenemos 3 objetivos principales o líneas de acción. Estas son la educación ambiental, para lo cual tenemos un centro de educación, o estamos formando un centro de educación en el mismo sector donde trabajamos, en Puyinque, con el objetivo de que la gente nos pueda visitar y nosotros poder enseñarle acerca de los problemas de conservación que tienen las especies de fauna silvestre. Otro de los objetivos es la rehabilitación de fauna silvestre. Tenemos un centro de rehabilitación, el único en la isla de Chiloé, donde recibimos animales desde Quellón hasta Ancud, las 10 comunas que pertenecen a la provincia de Chiloé. Aquí recibimos pudúes, lobos marinos, zorro chilote, pingüinos y todo tipo de aves que la gente normalmente encuentra accidentada o dañada por causas antrópicas. Y finalmente la investigación. Hemos trabajado desde el año 2009 principalmente en aspectos ecológicos, genéticos y enfermedades, tanto en el zorro chilote como en el pudú. Cada vez son más las especies que se ven afectadas por la acción humana. Y nosotros somos los encargados de recibir a toda la fauna de la isla de Chiloé. Es por eso que hacemos un llamado a todas las municipalidades para que nos apoyen. Ancud, Curaco de Vélez, Achao, Quellón, Dalcahue, Puqueldón, Castro, Kemchi. Keilen, Chonchi. Juntos podemos hacer el cambio. Ayúdennos a proteger la fauna silvestre de Chiloé. ¡Súmense! De vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche, vamos a seguir conversando con nuestra invitada, Adriana Ampuero. Le cedo la palabra a mi querido amigo Jorge Carrasco. Muchas gracias, Boris. Bueno, en primer lugar, qué bueno que tengamos una constituyente que es de Chiloé. Podemos conversar cosas nuestras también, como lo que fue Chiloé región. Ahora, Adriana, tú hacías mención también de los derechos de las personas, derechos fundamentales, hacías mención del agua. Ahora yo te quisiera consultar si en esta nueva constitución se debe considerar el uso que hacen algunas empresas de nuestros recursos naturales, como son agua, luz, pesca, cobre, otros minerales como el litio, por nombrar algunos, que debieran ser efectivamente administrados por el Estado y que queden escritos en la Constitución. Uh-huh. Bueno, yo en lo personal no creo que un Estado muy abultado de facultades sea un Estado eficiente, ¿no? Yo creo en un modelo descentralizado y desconcentrado del Estado, donde me parece que es mucho más eficiente cuando los gobiernos regionales, que son los que conocen la realidad local, tienen más facultades que el Estado central. Eso es lo primero que hay que decir. Yo soy regionalista pura y dura, y creo en el modelo de Estado regional, creo que realmente es el modelo que nosotros deberíamos instalar en este país. Y en ese contexto, entregarle muchas facultades al Estado central termina finalmente siendo perjudicial también para las propias regiones. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Consagramos una norma que es muy importante y que le va a cambiar el rostro a las regiones. Bueno, además de haber consagrado el modelo de Estado regional, que es un modelo que está a medio camino entre el Estado unitario y el federado, que es un modelo que se aplica en España, en Italia y en alguna medida en otros países del mundo también, que fortalece muchísimo a las regiones. Aprobamos dentro de este paquete de medidas la posibilidad de que los gobiernos regionales creen empresas. ¿Empresas destinadas a qué? A proporcionar servicios básicos, ¿no? Servicios que la gente requiere. Dentro de esto está la posibilidad incluso de que los gobiernos regionales creen sanitarias, empresas de transporte, en aquellos territorios donde, por ejemplo, sea un problema la conectividad, y creo que al final cada uno de los gobiernos regionales va a ir viendo dónde le aprieta el zapato. Si hay un gobierno regional que cree que las sanitarias tienen que estar bajo el control del gobierno regional, bueno, tendrá que aprobar participación en las empresas sanitarias o tendrá que crear su propia empresa sanitaria, ¿no? Y creo que eso va equilibrando un poco la cancha,
pero va también generando beneficios para la ciudadanía, porque el gobierno regional no va a buscar el lucro, ¿no? Va a buscar que ojalá la gente de la región tenga acceso a servicios básicos de calidad y a menor precio, ¿no? Entonces creo que esta norma en particular le cambia el rostro a las regiones en Chile, y fue aprobada. Estoy muy contenta de que haya sido así. Creo que de verdad es un avance tremendo. Además tenemos otras facultades que antes no teníamos, facultades de gestión de crisis, tenemos facultades reglamentarias, incluso de hacer proyectos de manejo integrado de cuenca. O sea, son gobiernos regionales realmente fortalecidos, y los gobiernos locales, que es la normativa que viene ahora a votación del Pleno, vienen más fortalecidos todavía, y ahí logramos acuerdos transversales, ¿no? Entre todos en la convención. Así que creo que por ahí va el camino. No sé si están los votos, por ejemplo, para generar grandes nacionalizaciones. Por ejemplo, hay normas que apuntan a la nacionalización de la sanitaria, normas que apuntan a la nacionalización del cobre. Hay algo que se aprobó ayer en materia de sistema de justicia que sí fue interesante, y que es que el Estado se va a hacer cargo de los centros penitenciarios que hoy día están concesionados. Y no solo están concesionados, sino que significan un tremendo gasto para el Estado, sino que además están mal evaluados. O sea, los centros penitenciarios concesionados son infinitamente peores que los centros penitenciarios estatales. Entonces, esos centros penitenciarios van a volver al Estado, y el Estado va a tener la facultad, primero, de no pagar una millonada de plata por mantener estos centros penitenciarios, que es un negocio, literalmente, sino que además va a poder velar por estándares mínimos de salubridad, derechos humanos. Incluso podríamos pensar en generar programas de rehabilitación y reinserción, que hoy día son prácticamente inexistentes en las cárceles en Chile. El tema de la sanitaria, yo en lo personal lo estoy evaluando. He visto de todo, de verdad de todo. He analizado a las sanitarias en todo Chile. He visto que la mayoría de ellas están demandadas por malos servicios. He visto que además los terrenos que son del Estado, que podrían convertirse en viviendas sociales, no pueden hacerlo, porque las sanitarias no quieren expandirse. Y si no hay una sanitaria que proporcione este servicio, entonces no podemos construir viviendas sociales. O sea, cosas de ese estilo pasan en Chile. Además, hay sanitarias, por ejemplo, en Antofagasta, que no están pagando ningún tipo de devolución o de retorno al Estado acá en Chile, pero sí lo están haciendo, por ejemplo, en Medellín, donde financian universidades que están formando a los profesionales del futuro. O sea, ¿por qué nosotros no podríamos financiar esa misma universidad acá en Chile, con una sanitaria que sea del gobierno regional o del Estado? Creo que ahí voy a evaluar esa situación en particular, pero no sé si están los votos en el pleno de la convención para estatizar muchas cosas, la verdad. Creo que no hay un amplio sector que no lo va a votar favorablemente. Entonces, siendo súper sincera, no creo que tenga los 103 votos en el pleno ese tipo de iniciativas, pero sí que podemos avanzar a nivel regional en la creación de empresas regionales, que creo de verdad que van a recuperar los servicios básicos para las y los pobladores. Carlos. ¿Cómo es la paridad de género entre los que integran la Constitución? Sí. Es un ejercicio bonito, es un ejercicio innovador. Creo que ha sido de los puntos positivos de la Convención Constitucional, la paridad de género. Hemos aprobado normas importantísimas que han impulsado las mujeres convencionales, entre esas la maternidad voluntaria, el derecho a los cuidados, la paridad de género en los cargos públicos. Hay una batería de normas que provienen desde las mujeres de la Convención, que teníamos que hablar nosotras, ¿no? Nadie podía suplir esa voz, era una voz propia nuestra, y se está probando, y ha sido de verdad un ejercicio hermoso. Es una de las cosas de las cuales yo me siento orgullosa en la composición de la nueva Constitución. Bien. Bueno, ¿y la mayoría o son minoría las mujeres en la Constitución? Somos mitad y mitad, somos 50 y 50. Ya. Adriana, retomando lo que estaban hablando hace un ratito atrás,
con respecto a la distribución regional o provincial de este país. Geográficamente, Chile es un país bastante diverso, ¿ya? Y hay sectores que, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, no tienen ninguna posibilidad de ser autónomos en ese sentido, sobre todo en el extremo norte del país. Entonces, ¿de qué manera se va a poder ayudar, si es que se aprueba lo que tú estás señalando, y no seguir en esta tarea de subsidiariedad del Estado hacia quien de repente le faltan los recursos? ¿Cómo se haría en esa materia? ¿Cómo está pensado? Bueno, el diseño no es pétreo. El diseño es un diseño flexible y progresivo. ¿Qué significa esto? Significa, primero, que nosotros tenemos una propuesta en materia de descentralización financiera que busca la equidad territorial. No estamos buscando que unas regiones crezcan mucho y otras se queden estancadas o no crezcan nada. Claro. Eso se hace a través de normas tributarias que trabajamos con expertos en derecho tributario de 7 universidades distintas del país, todos regionalistas, por cierto. Y buscamos un diseño de descentralización financiera que le permita a las regiones tener múltiples fondos para generar estas autonomías. Entre esos fondos están los fondos nacionales de carácter mixto que se van a mantener, pero se van a profundizar. Están también los réditos que se obtienen de las propias empresas regionales, ¿no? Hay también un sistema de contribuciones y tasas que se van a quedar en las regiones, que las van a fortalecer. Y además hay un sistema que genera compensaciones o equidad interregionales. Entonces es un modelo complejo que hemos tenido que trabajar con expertos en la materia y que esperamos que sean también aprobados en el pleno de la convención. Eso por un lado. Estamos muy, muy comprometidos con la equidad territorial. Y bueno, además es un sistema progresivo, es decir, las regiones no tienen la obligación de asumir todas las competencias, el abanico de competencias de las autonomías, sino que pueden ir asumiéndolas progresivamente, ¿no? ¿Cómo se hace eso? A través de estatutos regionales. Cada región crea su estatuto. Y en ese estatuto la región dice, bueno, yo en este momento me puedo hacer cargo de 10 facultades, de las 15 que hay, o de las 20 que hay. Pero el próximo año me voy a poder hacer cargo de 12, el que viene de 15, y así. Voy a ir progresivamente volviéndome cada vez más autónomo. Eso va a quedar a discrecionalidad de las regiones. Las regiones van a definir hasta qué punto llegan sus autonomías, ¿no? Y además, como te digo, hay fondos de carácter mixto que provienen también de la descentralización financiera del Estado central, que son los presupuestos regionales, que no van a dejar de llegar a los territorios. Entonces no vamos a tener territorios desamparados, para nada. Yeah. Además, hay que comprender que el tránsito desde el Estado unitario al Estado regional es un tránsito que toma tiempo, no se produce un día para otro. En España, por ejemplo, se tardaron casi 10 años, hubieron, yo creo, más de 8 modificaciones constitucionales al texto de estados regionales antes de llegar a la fórmula correcta. Eso es normal, eso va a pasar también. Así que estamos pensando en un modelo responsable, progresivo y con equidad territorial. Ya. ¿Jorge? Sí, Adriana, hay te quiero hacer una pregunta que nos va a servir a todos, nos puede dar mucha luz al respecto, para saber cómo una nueva constitución abre esta opción al cambio del sistema político. Sabemos que están trabajando por comisiones, la comisión 1 tiene que ver con el que debate el tema del sistema político. A ver, pero igual quisiera saber por dónde va o avanza el consenso en los acuerdos, en el debate respecto al Congreso. Porque acá hay temas que nosotros, yo creo que una gran mayoría quiere una nueva constitución, pero hay temas técnicos que a veces igual no son tan claros de poder entenderlos. Por ejemplo, bicameralismo, unicameralismo, consejo territorial, igual a Senado. A ver si nos puede dar luces de poder entenderlo un poquito mejor. Bueno, han pasado varias cosas con el sistema político. Uno es que no han logrado ponerse de acuerdo, eso hay que reconocerlo. No todas las comisiones en la convención funcionan como la Comisión de Forma de Estado, donde se toman acuerdos por unanimidad. Hay comisiones que son más complejas que otras.
esta es una de las comisiones más complejas de la Convención Constitucional, la del sistema político, donde hay una disputa entre aquellos que quieren un modelo unicameral cerrado y aquellos que quieren un modelo bicameral asimétrico, es decir, con una cámara igual de me gustaría saber tu opinión al territorial. respecto, ¿unicameral o bicameral? Yo entré a la convención con la idea de que el sistema tenía que ser unicameral. Y creo en general que sí, que el Senado hay que eliminarlo. En eso estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay que eliminar el Senado. Bueno, salvo la derecha, obviamente. Pero estamos todos de acuerdo en que hay que eliminar el Senado. Ahora, eliminar el Senado significa dejar solo a la Cámara de Diputados y condenar al país también al centralismo de la Cámara de Diputados, donde hay muchos más representantes de Santiago que de regiones. Chuta, no sé si eso nos acomoda tanto, ¿no? Hay propuestas que son interesantes, que apuntan hacia el bicameralismo asimétrico, donde hay una cámara, que no es una cámara política, como sería, por ejemplo, el Senado, que sanciona normas, sino que es una cámara de representación territorial, compuesta por algunos asambleístas regionales, que son los actuales CORES, pero que van a tener otras facultades en el diseño que viene, donde definan, por ejemplo, ¿qué cosas? Los presupuestos regionales, por ejemplo, que puedan iniciar el trámite legislativo en determinadas materias que sean propias de las regiones, por ejemplo, que puedan hacer la bajada territorial de algunas normas de carácter nacional que requieren tener bajada territorial. En el fondo son funciones acotadas, muy acotadas, pero que le entregan incidencia a las regiones en este órgano que pareciera ser que es también sumamente centralizado, ¿no? Que es el Congreso Nacional. Entonces, estamos viendo ahí cuál es la posibilidad de que haya una cámara asimétrica compuesta por asambleístas regionales que esté encargada de materias que son propias de las regiones. No sé, si estamos hablando de un tratado internacional que afecta a las regiones, bueno, sería bueno que la Cámara Territorial tuviera voz y voto. Si estamos hablando de los presupuestos regionales, sería bueno que la Cámara Territorial tuviera voz y voto. Si estamos aprobando vía Congreso Nacional los estatutos regionales, sería bueno que eso lo haga la Cámara Territorial, ¿no? Que son los que provienen desde las regiones. Entonces, estamos pensando en este modelo de bicameralismo asimétrico, donde hay una sola cámara política a nivel nacional, pero hay una cámara territorial compuesta por asambleístas regionales que tiene incidencia en ciertas materias. Eso está en discusión y debate, no está zanjado, pero estamos evaluando cuáles son las posibilidades de avanzar hacia un modelo más descentralizado de Congreso Nacional. Bien. En relación al recurso agua, que mucho se habla de conservarlo mejor en la Constitución, ¿qué es lo que puede haber para llegar a ese y solucionar ese objetivo del manejo del agua? ¿Qué es lo que habría que mejorar o cambiar al respecto? Bueno, hay varias cosas. Una cosa tiene que ver con recuperar el agua, que yo creo que es necesario. Somos el único país del mundo que la tiene en manos de privados. Así es. Hay que recuperarla y hay que priorizarla para el consumo humano. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Se ha dado la campaña del terror, que los frutícolas, que los ganaderos, que nos van a dejar sin la industria, que se van a perder los trabajos. Bueno, ¿qué saca uno de tener trabajo si no tienes agua, ¿no? Si no tienes agua, el ser humano se muere. Muerto no te sirve de mucho el trabajo, ¿no? Entonces, está bien, hay que dejar agua también a la industria. Evidentemente tienen que haber industria frutícola, también ganadera, etcétera, pero hay que priorizarla para el consumo humano. O sea, primero hay que suplir el consumo humano y luego el resto será para la industria, ¿no? Y aquellas industrias que están generando, que no son sustentables, tendrán que cambiarse a regiones donde haya más agua y sean sustentables. O derechamente tendrán que pensar en tecnología que permita que sus empresas sean sustentables, ¿no? Pero eso ha sido una discusión política tremenda, ha habido un lobby impresionante en la convención respecto al tema, y estamos, la verdad, apelando también al criterio ciudadano respecto a esto, ¿no? No caer en las fake news, apoyar la recuperación del agua, porque si no, nos quedamos sin agua, el ser humano no vive sin agua, es así de simple, ¿no? Es así de grave también. Ahora, otro tema es el manejo del agua, ¿no? ¿Quién la administra? Y ahí, bueno, hay diseños que provienen desde la Comisión de Medio Ambiente que nos hablan de un consejo macrozonal de cuencas hidrográficas, que es similar al modelo que hay en México, donde hay un consejo de cuencas hidrográficas.
donde participa la ciudadanía, los expertos, pero también los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales ya tienen aprobadas en la práctica facultades para dictar un proyecto de manejo integrado de cuencas. Así que vamos avanzando, yo creo, también en ese tema, en la gestión del agua. Adriana, y en el tema, ya que estamos hablando de recursos naturales, en el tema minero, en el tema de la pesca, también tiene que haber una protección, una mención a ello, porque desde mi punto de vista, quien debiera manejar en forma clara es el Estado, porque el Estado somos todos, digamos, pero con una flexibilidad en el sentido de hacer alianzas, ¿ya? Porque, como bien decías tú, que en este país el agua es privada, pero también es la electricidad, ¿ya? Y todos nuestros servicios básicos. Entonces, ya esa estructura hay que cambiarla, o sea, no podemos seguir buscando acuerdos que podría ser así o así, no, hay que cambiarlo, así de simple, porque si tú quieres generar recursos, buscar recursos para sostener este Estado llamado Chile, no tienes muchas alternativas más que poder distribuir en forma equitativa esos recursos y también explotarlos en forma equitativa y no como se hace hasta ahora. La realidad que nosotros vivimos en Chiloé, puntualmente con el tema salmonero, es brutalmente negativa. ¿En qué sentido? Tú eres de acá de Chiloé y sabes que el mar interior prácticamente está muerto, porque el sector salmonero nunca lo ha dragado. Tan simple como eso, como lo hace Noruega u otros países desarrollados con esa producción. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por dónde piensas tú que podría ir la escritura de esta problemática en Chile? Bueno, como te mencionaba, hay un lobby importante ahí de todos los sectores industriales en Chile. La salmonicultura no ha estado exento de ello tampoco. Y bueno, ¿cuál es el arma más patente que tienen de amenaza también ahí? Es la cantidad de trabajo que asignan, ¿no? La gente no se quiere quedar sin trabajo. Y eso es súper riesgoso porque puede llevar al rechazo del plebiscito de salida. Entonces nos movemos ahí en una delgada línea, yo creo, todos las y los convencionales, donde tenemos que permitir que estas fuentes laborales existan, pero también hacerlo bajo criterios y estándares de protección medioambiental que nos acerquen al Chile del siglo XXI. Como dices tú, la mayoría de estas empresas trabajan en otros países con estándares mucho más altos en materia medioambiental de lo que lo hacen acá en Chile, ¿no? Entonces nosotros tenemos que acercarnos, yo creo, hacia una constitución ecológica que genere exigencias básicas, exigencias que si no se cumplen, claramente la industria no puede seguir funcionando, ¿no? Tiene que ajustarse a estos estándares medioambientales, y eso es lo que pasa en todos los países del mundo. Lo que pasa es que acá es como un miedo generalizado, que si uno le toca un pelo a la industria, entonces, se van, te quedaste sin trabajo. Y eso en la práctica es muy, está muy alejado de la realidad también, ¿no? Había un dirigente que yo a esta altura dudo que sea dirigente, pero es representante de la Cámara de Comercio de Castro, que salió en el diario La Estrella, diciendo que si aprobábamos Chiloé región, la industria salmonera se iba a ir. O sea, se tendría que haber ido toda la industria del ñuble, toda la industria de los ríos, o sea, cosas de verdad absurdas, que uno dice, la industria salmonera no se va a ir si nos convertimos en región. Es más, yo creo que los ambientalistas no lo han logrado jamás, mucho menos lo va a lograr la regionalización de Chiloé. O sea, una tontera, pero ya de proporciones, de un personaje que yo a esta altura tengo entendido ni siquiera llama a reuniones de la Cámara de Comercio, porque la mayoría de los comerciantes a nosotros nos felicita por Chiloé región, nos dice, oye, qué bueno que vamos a hacer región. Entonces, eso genera, se produce a nivel micro en Chiloé, pero también a nivel macro, a nivel nacional, donde hay una cantidad de fake news, una cantidad de miedo que se le mete a la gente impresionante. ¿Por qué? Porque estas empresas no quieren ser reguladas bajo ningún punto de vista. Entonces, acá lo que se arriesga no es que se vayan, y yo quiero ser súper clara en esto. La movilidad de los súper ricos, de los empresarios en el mundo, es de un 2,4%. O sea,
Los grandes empresarios no se van de los países donde están los recursos naturales, no se van, porque ahí están sus redes de poder, ahí están sus familias hacen contacto con otras familias de súper ricos, generan redes de poder en esos lugares. No se van porque no les conviene, porque están cómodos en esos países. Entonces, si nosotros generamos regulación, los súper ricos o el sector empresarial no se va a ir de Chile. No. Un 2,4% de movilidad, eso es lo que se da a nivel mundial. O sea, los súper ricos no se van de los países donde están instalados, no se van de Estados Unidos, no se van de Dubái, no se van a ir de Chile tampoco. Entonces, necesitamos avanzar hacia una constitución ecológica que genere las reglas del juego, ¿no? Nadie les va a decir, no vengan a trabajar acá, o despidan a todo el mundo. Nadie lo va a hacer porque no tenemos la varita de la reconversión laboral, no tenemos la varita mágica, ¿no? Pero sí que hay que regularlos y ponerle ciertos límites, ¿no? Límites donde podamos también pensar en las generaciones futuras que van a tener que convivir en este planeta con las cosas tal cual como las dejemos nosotros. Así es. Carlos, Jorge. Sí. Adriana, hay otro tema que pasa a ser importante igual, que tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores, o sea, con sus derechos, digamos. Y ahí, no sé si ya lo están discutiendo o no, pero ahí me parece que debe ser medio difícil encontrar un concepto, como casi muchos temas igual. Por ejemplo, para el tema de las pensiones, es válido el sistema público, el sistema privado, se habla de un reparto o algo mixto. Porque finalmente la gente siempre lo que va a querer es tener mejores pensiones. Ahora, al respecto, ¿nos podrías adelantar qué se está discutiendo por ahí? Bueno, esa no es mi comisión, yo no manejo como el hilo fino porque todavía no llegan esas materias al pleno tampoco. Cuando llegan al pleno yo me siento de cabeza a estudiar lo que llegó y qué es lo mejor, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que ahí hay varios diseños normativos, dentro de los cuales también ingresó la normativa popular de no más AFP. Así que ese es un modelo que también se está discutiendo en materia de pensiones, el que presenta no más AFP. Y bueno, en materia laboral también entraron las iniciativas populares de la CUT, ¿no? Donde se está profundizando el derecho de la negociación colectiva ramal, donde estamos hablando por primera vez también de la huelga, que son normas que están consagradas en todas las constituciones del mundo, pero acá fueron claramente dejadas fuera por la dictadura militar, ¿no? Hay varios diseños ahí que ya los chilenos más o menos conocemos, ¿no? El diseño laboral que nos presenta la CUT, el que presenta No Más FP, todo eso está en debate y discusión, y hay que ver cómo llegan al pleno también, ¿no? De la convención. Yo no me adelantaría todavía a ese debate, pero son temas que son centrales en la nueva constitución, ¿no? Que le entregan dignidad a las personas, yo creo. Así es, porque en estricto rigor, si tú no entregas los lineamientos claros en la Constitución, hacia abajo, como el Código del Trabajo o la nueva previsión, que todos estamos postulando a ello, podría resultar un fiasco. Entonces tiene que quedar claramente plasmado cómo va a ser en nuestra Carta Magna, cómo va a definir la protección previsional o la protección social en general de todos nosotros, que aún estamos con algunas posibilidades de existencia, ¿no? Estimado Carlos. No, volviendo un poco a lo anterior del agua, en relación más general, en la Constitución aparece algo sobre la propiedad privada y en relación a la injerencia del Estado en el manejo de los recursos. Bueno, la propiedad privada es algo que todavía está en discusión y debate en la Comisión de Derechos Fundamentales, y hay varias iniciativas presentadas al respecto que van a tener probablemente que fusionarse en una sola que sea de consenso. Pero básicamente yo diría que la propiedad apunta a un sistema de propiedad donde también esto se conjugue con el respeto y la protección y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es la función medioambiental de la propiedad, y también con la función social de la propiedad, ¿no? Y ahí, cuando uno habla de la función social, hay varias aristas, entre esos también la consagración de la expropiación, que, ojo, también la expropiación
está en todas las constituciones del mundo, no es que nosotros estemos inventando una constitución a lo cubano, ¿no? Estamos hablando de un derecho que existe y que está regulado en todas las constituciones del mundo, donde vamos a tener que analizar cuáles son las causales de expropiación también, ¿no? Yo pienso que esa es una norma, la de expropiación, que volvió a comisión para ser mejorada, así que creo que va a venir con varios puntos diferentes ahí, pero tenemos que, yo creo que profundizar evidentemente en la función social y medioambiental de la propiedad. Ahora, la propiedad en la actual Constitución del 80 ya tiene la función social y medioambiental. Lo que pasa es que nosotros tenemos que rediseñarla y profundizarla, ¿no? O sea, ser dueño de un predio no significa que vas a talar, no sé, 10 hectáreas de bosque nativo, ¿no? Hay que generar ciertas restricciones que nos permitan también que uno ejerza la propiedad, pero la ejerza de manera responsable para con las generaciones futuras, ¿no? Tener una propiedad no significa que las va a convertir en un basural, por ejemplo. Ese tipo de cosas son importantes dejarlas bien reguladas a nivel constitucional, pero la propiedad va a existir sí o sí, como les mencionaba al principio de la entrevista, es un derecho que está en todas las constituciones del mundo y esta no va a ser la excepción. Perfecto. Bueno, estimado Carlos, estimado Jorge, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido interesantísimo, estimada Adriana, haber conversado contigo. Podemos seguir haciéndolo en el futuro si tú así lo estimas y tienes a bien, ¿ya? Porque para nosotros es importante mantener informados a nuestros televidentes, que a propósito, nunca lo hemos dicho en muy pocas veces, el programa nuestro se ve desde Chillán hasta Coyhaique, no solamente acá en Chiloé. Entonces a nosotros nos interesa ampliar el espectro y que la gente tenga argumentos, tenga una visión de las personas que están trabajando en este proceso tan importante y definitorio para nuestro país. Estimada Adriana, un gusto, un placer, ¿ya? Igualmente. Por lo tanto, las puertas abiertas de nuestro programa. Querido amigo Carlos, querido amigo Jorge, que estén muy bien. Estimados televidentes, llega a su fin de mediodía a medianoche. Nos estamos viendo en un próximo programa. Hasta siempre. Muchas gracias.